Buenos días, soy el doctor Aldair Alberto Hernández Hernández y como parte de la asignatura de inocuidad alimentaria, el día de hoy veremos el principio número 2 del HACCP, que es establecer puntos críticos de control. Anteriormente ya habíamos visto los prerequisitos para la implementación del sistema HACCP. Estos son muy importantes para esta etapa. También habíamos visto el análisis de peligros, los tipos de peligros que pueden ocurrir en alimentos, que son físicos, químicos y microbiológicos. Y en esta sesión vamos a determinar los puntos críticos de control. Para ello hay que definir qué es un punto crítico de control, y este se define como un paso en el que se puede aplicar el control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o reducirlo a un nivel aceptable. Ojo, no confundir con un punto de control. El punto de control es cualquier paso en el que se pueden controlar factores biológicos, físicos o químicos. El punto de control tiene que ver más que nada con el procesamiento, con cuestiones operativas, por ejemplo, una temperatura de cocción, establecer un determinado pH en nuestro alimento. Eso tiene más que ver con el procesamiento y las características de nuestro producto terminado. El punto crítico de control es el que está directamente relacionado con la inocuidad de los alimentos y se utiliza para eliminar o reducir el peligro a un nivel aceptable. Ahora, para poder llevar a cabo esta etapa hay que considerar los prerequisitos, hay que tenerlos a la mano. Dentro de los prerequisitos ya debemos de tener nuestro equipo HACCP, tenemos que tener nuestra descripción del producto, nuestro diagrama de flujo y verificar que ese diagrama de flujo sea correcto. Aquí ya tenemos nuestras herramientas de trabajo. En este caso el ejemplo es una hamburguesa, carne para hamburguesa. Hay que preparar esa carne, hay que molerla, mezclarla y al final vamos a obtener nuestro producto terminado. Aquí tenemos los procesos de elaboración. Empezamos con la preparación de la carne, el molido, la mezcla, moldeado, congelado, envasado y almacenaje. La descripción del producto tiene que ser detallada para corroborar o para validar lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, nosotros ya vimos los peligros, ya podemos identificar los peligros en cada una de estas etapas. Por ejemplo, en la preparación de la carne, pues es muy probable que tengamos peligros de tipo microbiológico, ya que la carne viene de diferentes proveedores. Si no tenemos proveedores certificados, pues es muy probable que esa carne represente un peligro para nuestro producto terminado. Es por ello que la descripción del producto es vital, ya que aquí podemos establecer algunas cuestiones y solamente tendríamos que corroborar que esto que viene en nuestra descripción del producto se lleve a cabo. En el molido también tenemos otros tipos de peligros físicos, por ejemplo, ya que vamos a moler carne, puede haber ahí una cuchilla, algo que se puede zafar. En la mezcla con condimentos aditivos, también tenemos peligros microbiológicos, ya que esa mezcla a veces se hace manual, a veces se hace con equipos. El moldeado de igual manera, se puede hacer a mano, se puede hacer con equipos y tenemos riesgo microbiológico. En el congelado, a pesar de que el congelado preserva nuestro alimento, si nuestro alimento ya viene contaminado, si no hay medidas de control, también puede representar un peligro, un punto crítico de control. Lo mismo ocurre en el envasado o el almacenaje. Todo depende de las cuestiones de cómo trabaje nuestra empresa, cuáles sean las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de higiene, los POEs implementados. A partir de ello, nosotros podemos establecer de manera más fácil los puntos críticos de control. Entonces, es necesario tener esa información previa, los prerequisitos para poder llevar a cabo este análisis. Ahora, nosotros, cuando no estamos muy seguros de un paso que es un punto crítico de control o no, tenemos que utilizar un árbol de decisión. Este árbol de decisión nos permite determinar los puntos críticos de control y estos puntos críticos este árbol de decisiones,
tiene las siguientes consideraciones. Cada paso del proceso identificado en el diagrama de flujo debe ser considerado en secuencia. Es por eso que necesitamos nuestro diagrama de flujo a la mano. En cada paso, el árbol de decisiones debe aplicarse a todos los peligros identificados. Cada uno de los pasos dentro de nuestro diagrama de flujo puede tener peligros físicos, químicos o microbiológicos. Nosotros tenemos que hacer un análisis previo para poder identificar qué tipo de peligro existe. El árbol de decisiones se va a utilizar solo después de que se haya realizado el análisis de peligro y se ha evaluado la importancia de cada peligro. Nosotros no podemos saltarnos pasos, tenemos que llevar a cabo el paso número 1 para poder implementar el árbol de decisiones. Un punto crítico de control puede tener más de un parámetro de control bajo su control. Por ejemplo, un punto crítico de control de pasteurización. En este caso, la pasteurización no solamente depende de la temperatura, también depende del tiempo. Entonces, es a lo que se refiere, que a veces podemos tener más de un parámetro de control. Se puede controlar más de un peligro mediante una medida de control específica. Un peligro específico puede necesitar varias medidas de control dependiendo del tipo de alimento, de la infraestructura de la empresa, de lo que tengamos, de las herramientas que se tengan a la mano. El número de puntos críticos de control que se pueden identificar es ilimitado. Sin embargo, el plan HACCP ideal tendrá un número limitado de puntos críticos de control. Nosotros, con respecto al diagrama anterior, podemos decir que todos son un punto crítico de control, pero el chiste del HACCP, la implementación del sistema HACCP, es ver cómo se comporta y en base a eso minimizar los puntos críticos de control. Lo que se busca con el sistema HACCP es tener la menor cantidad de puntos críticos de control. De esta manera, pues podemos asegurar que nuestro alimento sea un producto inocuo. Forzosamente tenemos que echar a andar el plan HACCP para ver en qué está fallando, si hay mejorías, si hay correcciones o si está funcionando. Eso es algo fundamental. La mayoría del control de peligros se logrará utilizando los prerequisitos. Esto es algo que ya había mencionado anteriormente. Nosotros cuando estamos en esta etapa del HACCP, pues tenemos que tener a la mano nuestros prerequisitos. Aquí tenemos el árbol de decisiones. Ustedes ya tendrán que hacer un análisis previo de los peligros y en base a esos peligros y en base a la etapa del proceso, pues nosotros tenemos que hacer estas preguntas. ¿Existen medidas de control para el peligro identificado? Si es no, es necesario para el control de este paso por seguridad. Si es no, paramos y no es un punto crítico de control. Si es sí, hay que modificar pasos en el proceso o en el producto. Una vez que se hagan las modificaciones, volvemos a la pregunta inicial. ¿Existen medidas de control para el peligro identificado? Sí. ¿Está el paso del proceso diseñado específicamente para eliminar o reducir la probabilidad de ocurrencia del peligro a un nivel aceptable? Si la pregunta es sí, es un punto crítico de control inmediatamente. Si la respuesta es no, ¿podría la contaminación ocurrir o aumentar a niveles aceptables? No. Si es no, no es un punto crítico de control. Si es sí, pasemos a la siguiente pregunta. Un paso posterior eliminará o reducirá la probabilidad de ocurrencia a un nivel aceptable. Si la respuesta es sí, paramos, no es un punto crítico de control. Si es no, es un punto crítico de control. Ahí depende mucho del producto que vamos a elaborar, de la infraestructura, de los equipos, de las herramientas que tengamos en la mano y de nueva cuenta implementar el sistema HACCP. Si nosotros lo implementamos y vemos que hay algún problemita, quizás sea recomendable regresarnos a nuestro diagrama de flujo y verificar cuál es el posible punto crítico de control. A lo mejor omitimos algo. Vamos a ver estas preguntas a detalle. La pregunta número 1 nos dice, ¿existen medidas de control para el peligro identificado? La pregunta 1 indaga si el operador podría usar alguna medida de control en este paso o en otra parte del proceso para controlar el peligro identificado. Si la respuesta a esta pregunta es sí, tienes que describir claramente qué medidas podríamos tomar para controlar el peligro. Por ejemplo, un detector de metales, una cocción, una pasteurización y pues luego hay que continuar con la pregunta 2. Si la respuesta es no, pregunte si el control en este paso es necesario para la seguridad del producto. Si es necesario, determine cómo podría controlarse el peligro identificado antes, durante o después del proceso de fabricación.
A menudo un paso, proceso o producto se puede modificar para agregar una medida de control. A veces es necesario, a veces no es necesario, depende mucho de su procesamiento, su diagrama de flujo y el alimento que esté elaborando. Pregunta 2. Este paso del proceso está específicamente diseñado para eliminar o reducir la probabilidad de ocurrencia del peligro identificado a un nivel aceptable. Diseñado específicamente quiere decir que el procedimiento o paso está destinado a abordar específicamente el peligro identificado. Si el paso del proceso está específicamente diseñado para eliminar o reducir su probabilidad de ocurrencia a un nivel aceptable, la respuesta es sí, y esto se convierte automáticamente en un punto crítico de control. Por ejemplo, una pasteurización, una fermentación en algunos casos, una esterilización, una cocción en algunos casos también, inclusive la congelación y la refrigeración también podrían considerarse puntos críticos de control, pero depende del procesamiento. Si el paso no está específicamente diseñado para eliminar o reducir la probabilidad de ocurrencia de un peligro identificado y la respuesta es no, continúe con la pregunta número 3. Pregunta 3. ¿Podría ocurrir una contaminación con el peligro identificado por encima de los niveles aceptables o aumentar a niveles aceptables? Esto ayuda al equipo HACCP a determinar si el peligro tiene un impacto significativo en la inocuidad del producto. Por ejemplo, el crecimiento de microorganismos patógenos durante el procesamiento, el almacenamiento o la distribución podría dar lugar a un aumento a los respectivos niveles inaceptables, con respecto a los niveles inaceptables, perdón. Ahora, si la respuesta es sí, hay que continuar con la pregunta 4 y hay que incluir una descripción documentada de la literatura científica o los datos en los que se basó la decisión. Si la respuesta no, entonces no se sabe que el peligro tenga un impacto en la inocuidad del producto y el paso no es un punto crítico de control. Hay que continuar con el siguiente paso del proceso. Pregunta 4. Un paso posterior eliminará el peligro identificado o reducirá su probable ocurrencia a un nivel aceptable. Si no se programan pasos subsiguientes y la respuesta no, este paso en particular se convierte en un punto crítico de control. Por ejemplo, una fermentación. A veces hay productos que solamente se fermentan y no se pasteurizan. La cerveza artesanal, algunos productos lácteos artesanales no llevan a cabo una pasteurización final, solamente se quedan en la fermentación. Entonces la fermentación ahí pasaría a ser un punto crítico de control. Tenemos que ya no hay ningún paso posterior que va a reducir o minimizar el peligro, en este caso el peligro microbiológico. Entonces en automático esa fermentación se convierte en un punto crítico de control y hay que tener cuidado, porque la fermentación también sabemos que puede generar microorganismos deterioradores o patógenos. Si hay pasos subsiguientes más adelante en el proceso que eliminarán el peligro identificado o lo reducirán a un nivel aceptable, responda sí y este no es un punto crítico de control. Volvemos a los productos fermentados. Hay cervezas, yogures, productos lácteos que llevan a cabo su proceso de fermentación, pero después son pasteurizados. En el caso de la cerveza comercial se lleva un proceso de fermentación, pero una vez que se obtiene el líquido, se pasteuriza, perdón. Entonces, de esta manera, el paso posterior se convierte en un punto crítico de control y la fermentación no, pero solamente si hay un paso posterior. El equipo HACCP debería identificar los pasos posteriores que controlan el peligro y solo el punto final se considera un punto crítico de control. Los demás se consideran puntos de control. Por ejemplo, la elaboración de la salsa marinada, el lavado de tomates es un punto de control. El procesamiento térmico es un paso posterior que eliminará el peligro identificado. Volviendo a este ejemplo, este es elaboración de salsa marinada. En este caso estamos procesando el alimento y sabemos que lleva un procesamiento térmico, llámese pasteurización o esterilización, pero imaginemos que son tomates frescos, sin procesar. Entonces esos tomates frescos también llevan una etapa de lavado, pero ya no hay un proceso posterior que te ayude a reducir o eliminar el peligro. Entonces, en el caso de los tomates frescos, el lavado sí sería un punto crítico de control, porque no tenemos forma posterior de eliminar el peligro. Vamos a ver algunos tips
para poder determinar un poco mejor estos puntos críticos de control. En el caso de las materias primas, la contaminación del producto por peligros microbiológicos, químicos o físicos puede tener su origen en esta etapa, en la recepción de materias primas. Cuando la industria tiene medidas de control establecidas para evitar que entren materias primas contaminadas a la planta, estas medidas pueden ser un punto crítico de control. Aquí depende mucho de la descripción de nuestro producto. Si nuestra descripción de producto dice que nuestra materia prima viene por un proveedor certificado, pues evidentemente la recepción de materia prima pues no se consideraría un punto crítico de control porque tú estás respaldado por tu proveedor. Sin embargo, en empresas medianas o en empresas pequeñas a veces no tienen proveedores certificados y hay que llevar a cabo una inspección visual, unas medidas de control establecidas. Esto se hace con la finalidad de que la materia prima no esté contaminada. Eso lo vamos a ver posteriormente, cómo se hace ese monitoreo, cómo se hace esa recepción. Recepción y manejo de ingredientes. Si una materia prima contiene peligros biológicos, químicos o físicos, la forma en que se recibe, manipula o almacena puede ser un punto crítico de control. Por ejemplo, el almacenamiento inadecuado de algunos ingredientes secos podría producir la producción de aflatoxinas. Si no existen medidas de control establecidas en los prerequisitos, entonces estos pasos pueden considerarse un punto crítico de control. Ojo aquí, nos establece la medida de control establecida en los prerequisitos. Si nosotros establecemos una descripción del producto detallada, podemos considerar la temperatura, el tiempo de almacenamiento y esto pues ya no sería un punto crítico de control. Si nosotros no lo tenemos definido como tal, pues pasaría a ser un punto crítico de control. Por eso les mencionaba anteriormente, los prerequisitos son muy importantes. Son demasiado importantes y los debemos de tener a la mano para poder determinar los puntos críticos de control, así como nuestro diagrama de flujo de procesamiento. Durante el procesamiento, las etapas se identifican comúnmente como punto crítico de control. Esto puede ser el reproceso, cocción, enfriamiento, control de la formulación, depende de nuestro proceso, del alimento que estemos formando, ya lo mencioné antes. Cocción, debido al calor, a que el calor inactiva los patógenos y elimina o reduce gran medida los peligros biológicos, los casos de procesamiento térmico pueden ser un punto crítico de control. En este caso, hay varios factores responsables de la efectividad del tratamiento térmico, como lo es el tiempo y la temperatura, que son los dos más importantes. Hay otros como la presión, el llenado del contenedor, la agitación, tamaño de los ingredientes sólidos y propiedades químicas y físicas del alimento. Todos esos parámetros pues van a depender. En el caso de la pasteurización son 75 grados centígrados por 15 minutos. La esterilización pues son otro tipo de condiciones. Entonces depende mucho del equipo, las condiciones de trabajo, el alimento que vayamos a procesar. Refrigeración o congelación, esta etapa puede ser un punto crítico de control. Por ejemplo, hay algunas esporas que pueden germinar o crecer durante el proceso de enfriamiento o refrigeración y convertirse en un peligro grave para la salud. Esto depende también, por ejemplo, en el caso de la leche ultra congelada, mientras esté cerrada, pues no representa ningún peligro. Esa leche puede durar mucho tiempo, pero una vez que esté abierta, pues inclusive hasta la etiqueta te menciona que debes de mantenerla en refrigeración, debido a que pues una vez que se abre puede ingresar un microorganismo patógeno y la refrigeración o congelación se podría convertir en un punto crítico de control. Es por eso que muchos de esos productos pues te incluyen esa leyenda. En el caso de la carne que no lleva un tratamiento térmico, como es la carne para hamburguesa, pues la refrigeración es un punto crítico de control, ya que pues tenemos una carga microbiana inherente de la misma carne y eso puede representar un peligro grave a la salud. La formulación también puede ser un punto crítico de control debido a que en esta etapa los ingredientes pueden afectar la capacidad del producto para soportar el crecimiento microbiano. Pueden causar alergias, afectar negativamente a la salud del consumidor si se exceden los límites máximos permitidos. En el caso de la formulación está más asociado a peligros químicos. Nosotros recordemos que hay ciertas sustancias que pueden generarse en nuestros alimentos y es nuestra obligación establecer algunos análisis para ver si se exceden los límites máximos permitidos o no.
La distribución puede también ser un punto crítico de control, ya que a veces es necesario en esta etapa controlar el tiempo, la temperatura, la humedad durante pues el almacenamiento o el transporte de un producto. En caso de duda, haga la pregunta. Si pierdo el control en este paso, ¿el producto podría causar una enfermedad o lesión grave? Si la respuesta es sí, entonces el paso puede ser un punto crítico de control. Esto ocurre mucho con productos frescos que no están procesados, como carne, vegetales, algunos quesos, leche fresca, todo eso pues podría considerarse un punto crítico de control, la distribución. Ahora, para que quede más claro, volvamos al ejemplo de nuestra carne de hamburguesa. En este caso voy a utilizar una tabla HACCP. La tabla HACCP es una herramienta que nos permite determinar de manera muy sencilla si es un punto crítico de control, una etapa de procesamiento. En dado que haya duda con alguna etapa o con algún peligro en específico, utilizamos el árbol de decisiones. En este caso esta tabla ya está resuelta, pero si llegase a haber algún problemita, regresemos a nuestro árbol de decisiones y lo podemos solucionar. Aquí tenemos las etapas de nuestro proceso. Déjenme regreso al diagrama de flujo. Son todas estas etapas de procesamiento. Aquí las tenemos. Es por eso que tenemos que tener a la mano nuestros prerequisitos y nuestro diagrama de flujo ya validado. Entonces tenemos todas nuestras etapas del proceso. La preparación de la carne, vamos a tener 3 tipos de peligros: biológicos, químicos y físicos. Dentro de los peligros físicos y químicos, pues no hay ninguno. Es solamente la carne en cubos. Pero de peligros microbiológicos sí puede haber muchos. Salmonella, no solamente salmonella, puede estar Escherichia coli, Salmonella typhimurium, ¿cómo se llama? Staphylococcus y algunos otros patógenos. ¿Hay algún peligro potencial a la inocuidad del alimento que sea significativo? En el caso de los peligros microbiológicos sí. ¿Qué medidas preventivas pueden aplicarse para evitar los peligros significativos? Las buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de manufactura, un ambiente refrigerado, personal, equipamiento, instalaciones y entrenamiento adecuado. Esta etapa es un peligro significativo, sí y no. Puede ser que sí, puede ser que no, depende de su procesamiento. Si ustedes en la descripción del producto detallan que pues están recibiendo materia prima con proveedores certificados, pues no es un peligro significativo. Pero si es una empresa pequeña que apenas va empezando, una empresa mediana que va en crecimiento, esta etapa sí sería un peligro significativo, debido a que no tenemos proveedores certificados. Entonces hay que hacer una inspección visual de la carne. Generalmente se hace un monitoreo visual, se verifica que la carne huela bien, que haya llegado con una temperatura de refrigeración, que tenga un buen olor, un buen color, una buena apariencia, y de esta manera pues podemos decir que es un punto crítico de control. Después de ahí sigue el pesaje y la molienda. En este caso los peligros biológicos se conservan, podemos tener salmonela. En los peligros químicos pues no hay ninguno. Peligros físicos, fragmentos de metal. Recordemos que en la molienda pues las cuchillas se pueden desprender, se pueden zafar. Entonces ¿hay algún peligro potencial? Pues sí. ¿Qué se necesita? Un programa de mantenimiento de los equipos, revisar que nuestro equipo de molienda pues esté funcionando, que las cuchillas no estén oxidadas o rotas, o que estén fracturadas, porque pues eso puede pues representar un peligro a largo plazo. ¿Esta etapa es un peligro significativo? No, porque ya tenemos una medida preventiva, checamos los equipos, tenemos un programa de mantenimiento, entonces el peligro pues no es significativo. Mezcla con aditivos, con condimentos y aditivos, tenemos los peligros biológicos, en este caso salmonella. Inclusive en peligros químicos podríamos tener algunos alergenos, ahí depende de su formulación, pero en este caso no lo consideré. Aquí cometí un error. Los peligros microbiológicos, esos sí van a estar disponibles, los físicos no. ¿Y qué medidas preventivas? Buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de manufactura, ambiente refrigerado, personal, equipamiento, instalaciones de entrenamiento adecuados. ¿Esta etapa es un peligro significativo? No. En el caso del formado, pues tenemos aquí peligros biológicos, principalmente. En el caso de salmonella,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Entonces, recordemos que el formado puede ser manual o con máquinas. En este caso es un formado manual y pues de nueva cuenta es un peligro significativo, pero tenemos estas medidas preventivas, buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de manufactura. Esta etapa es un peligro significativo, no. Congelamiento, pues de nueva cuenta, si nosotros tenemos un microorganismo en nuestra carne, el congelamiento pues puede llevar a cabo pues el crecimiento del patógeno, de patógenos psicrófilos, de algunos deterioradores. Entonces sí puede representar un peligro significativo. Buenas prácticas de manufactura, congelar rápidamente y tener nuestra cadena de frío, control de temperatura, cámaras de alerta con luz o sonido en caso de falla del equipo. Esto es muy común en la industria cárnica, que muchos de los almacenes o refrigeradores o congeladores pues tengan cámaras con alerta de luz o sonido. Cada vez que hay una variación en la temperatura, empieza a pitar un sonido o se enciende la luz, ya sea amarillo o rojo, lo cual te está indicando una falla. Entonces hay que atenderlo. ¿Esta etapa es un peligro significativo? No. ¿Por qué? Porque en nuestra descripción del producto establecemos los parámetros de congelación, establecemos las temperaturas, establecemos la cadena de frío durante todo el procesamiento, entonces no se puede considerar un punto crítico de control. El embalaje, pues tenemos de nueva cuenta peligros microbiológicos, patógenos. En este caso, pues con las buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de manufactura, podemos prevenir este tipo de peligro. ¿Es un peligro significativo? No. Y el almacenamiento. El almacenamiento, pues de nueva cuenta vamos a tener peligros microbiológicos únicamente, es carne para hamburguesa. ¿Qué medidas preventivas? Buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de manufactura. En este caso, nuestro diagrama de flujo, a pesar de que nuestra descripción del producto, a pesar de que nos establece condiciones de almacenado, es necesario, para esta etapa que se contemple un peligro significativo. ¿Por qué? Porque no hay etapas posteriores. El almacenamiento va a mantener la carga microbiana que tiene nuestra carne. Nosotros con las buenas prácticas de higiene y las buenas prácticas de manufactura no podemos reducir o podemos eliminar el peligro microbiológico. Lo único que podemos hacer es mantenerlo. Y de esta manera el almacenamiento se convierte en un punto crítico de control, porque lo único que va a hacer es ayudarnos a mantener a raya a los patógenos. Si nosotros tuvimos buenas prácticas de higiene y manufactura, pues es probable que la carga microbiana se mantenga estable. Si no se mantiene estable, pues habría que revisar nuevamente y establecer que alguno de estos pasos sea un punto crítico de control. Ahí depende de cómo esté echando a andar su proceso. Esto, para que nosotros podamos verificar que los puntos críticos de control son elegidos correctamente o fuesen elegidos correctamente, pues hay que echar a andar el plan HACCP. Y de esa manera podemos ver si es necesario hacer modificaciones o no. Bueno, con esto terminamos este principio 2. Espero que hayan quedado sus dudas solucionadas. Hasta luego.